Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenos momentos. Hoy nos sumergiremos en un torbellino de emociones, en un tema que ha estado haciendo vibrar las redes sociales, las páginas de las revistas y las conversaciones de café. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es nada más y nada menos que un acontecimiento que muchos esperábamos con ansias y que, finalmente, ha cobrado forma ante nuestros ojos. Si son de los que disfrutan de las noticias del espectáculo, del seguimiento minucioso de las relaciones de nuestras celebridades favoritas y de las sorpresas que la vida, a menudo, nos regala de forma inesperada, entonces, sin lugar a dudas, están en el lugar perfecto. El título que engalana nuestro vídeo de hoy, y que estoy seguro ya ha despertado su curiosidad al máximo, es «Ande le dio el sí a Kerem para la fiesta». Y sí, sé que esa frase por sí sola ya genera un sinfín de interrogantes, ¿verdad? ¿A qué misteriosa fiesta se refiere este enigmático sí? ¿Qué significan estas palabras en el contexto de la relación que muchos hemos estado apoyando desde la distancia? ¿Será que finalmente estamos presenciando la confirmación oficial de algo que ha sido objeto de incontables especulaciones y deseos por parte de una legión de seguidores? Pues bien, mis queridos amigos, el día de hoy vamos a desentrañar cada uno de estos enigmas, a analizar con lupa las pistas que se nos han presentado, a especular con fundamentos sólidos, y sobre todo, a dejarnos contagiar por la pura emoción y la alegría que emanan de esta noticia que, sin temor a exagerar, ha puesto una sonrisa en el rostro de muchísimos. Si aún no lo han hecho, este es el momento ideal, la oportunidad de oro, para que le den ese toque que transforma un visitante ocasional en un miembro valioso de nuestra comunidad, ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras futuras investigaciones y análisis, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de que nunca se queden fuera de ninguna primicia, de ningún descubrimiento emocionante. No queremos que se pierdan ninguna de nuestras aventuras informativas. Empecemos como es natural, por el meollo de la cuestión, por la pregunta que resuena en todos los rincones, que se repite en las plataformas digitales, que se discute en cada conversación casual. ¿Ande dio el sí a Kerem para la fiesta? La respuesta, mis estimados amigos, la respuesta que muchos esperábamos escuchar con ahínco, es un rotundo y categórico sí, pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. ¿A qué fiesta exactamente se refiere este tan esperado sí? Aquí es donde la trama se intensifica y los detalles cobran una relevancia crucial. Estamos hablando nada más y nada menos que de la asterisco fiesta de cumpleaños de Kerem Bürsin, un evento que se celebró recientemente y que, como era de esperarse, se convirtió en un imán para las estrellas, atrayendo a un elenco de celebridades, amigos íntimos del actor y, por supuesto, la ineludible atención de todos los medios de comunicación y del ojo público. Y en medio de todo ese brillo y glamour, ahí estaba ella, la deslumbrante asterisco Hande Erçel, radiante con una sonrisa que iluminaba el lugar, y según todos los indicios, asterisco acompañando muy de cerca a Kerem Demir. Las imágenes y los vídeos que han inundado Internet en las últimas horas son más que suficientes para confirmar lo que muchos anhelábamos ver, esa hermosa asterisco conexión, esa aparente unión. Vemos a Hande y a Kerem juntos interactuando con una naturalidad y una felicidad que saltan a la vista. Esto no se trata de una simple aparición casual, de un saludo fugaz en un evento. Se les ve asterisco cómplices disfrutando plenamente del momento, compartiendo miradas que sin necesidad de palabras, lo dicen todo. El hecho de que Hande haya aceptado la invitación a la fiesta de cumpleaños de Kerem, y lo que es aún más significativo, que se le haya visto tan integrada, tan a gusto, en el seno del evento, es una señal inequívoca, un faro que ilumina la asterisco evolución de su relación. Si bien es cierto que no es la primera vez que se les ve juntos, que han compartido momentos y han sido objeto de rumores, esta ocasión, esta celebración, irradia una atmósfera distinta, se percibe como algo asterisco más consolidado, más público, más intencional. Hemos sido testigos privilegiados de este viaje de especulaciones. Hemos seguido de cerca los rumores, las conjeturas, las pequeñas pistas, los sutiles guiños que ambos han ido dejando caer en sus respectivas redes sociales y en sus apariciones públicas. Y ahora, todo parece converger, todo apunta a este momento cumbre. La idea de una posible relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema recurrente, un deseo ferviente para una inmensa legión de sus seguidores.
Ambos son actores de un talento indiscutible con un carisma que cautiva, y la química que desbordaron en la exitosísima serie que los catapultó a la fama, Senkalkap, trascendió las pantallas, generando un fenómeno fanático que anhelaba, con toda la fuerza de sus corazones, verlos unidos en la vida real. Y al parecer, ese anhelo tan largamente esperado, esa esperanza que muchos acariciaban, se está haciendo realidad. La presencia de Ande en la fiesta de cumpleaños de Kerem no es un mero gesto de cortesía, no es solo una muestra de amistad. Es una confirmación palpable, un sí a la invitación, sí, pero va mucho más allá. Es un sí rotundo a la profunda conexión que comparten, a la complicidad que ha florecido entre ellos. Los detalles que hemos logrado recopilar son, francamente, fascinantes. Se comenta, y las fuentes son cada vez más fiables, que Kerem estaba rebosante de felicidad, irradiando una alegría palpable al tener a Ande a su lado, compartiendo esa noche especial. Los invitados que estuvieron presentes, quienes presenciaron de cerca la interacción, relatan que se les vio moverse con una familiaridad y un cariño evidentes, compartiendo risas, momentos íntimos y una conexión especial en medio del bullicio y la algarabía de la celebración. Y lo más importante, no se ocultaron. Al contrario, se mostraron cómodos, seguros y sobre todo, felices de estar juntos, de compartir ese momento tan significativo. Hemos tenido el privilegio de ver fotografías y vídeos donde ambos se encuentran en el mismo círculo, inmersos en la música, disfrutando de la compañía mutua y de la de sus amigos. Y lo que es verdaderamente revelador, lo que impacta a primera vista, son las expresiones en sus rostros. Esa complicidad que se transmite con una simple mirada, esa sonrisa genuina que se dibuja al hablar, al intercambiar gestos. Todo esto, mis amigos, alimenta con fuerza la idea de que efectivamente Ande le ha dado el sí a Kerem, no solo para asistir a la fiesta, sino para algo que se percibe más profundo y duradero. Ahora, la gran pregunta que surge de manera natural es, ¿qué significa este sí para el futuro de su relación? Es cierto que predecir el futuro con exactitud en el vertiginoso mundo del espectáculo es una tarea casi imposible. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que nos encontramos ante una etapa increíblemente emocionante para ambos. Para Ande, una artista reconocida por su elegancia, su talento y su profesionalismo, y para Kerem, con su energía arrolladora, su carisma inconfundible y su talento, esta conexión, este vínculo que han forjado parece estar fortaleciéndose día tras día. Sus seguidores están eufóricos, celebrando cada pequeña evidencia, cada gesto, cada aparición conjunta que alimenta su ilusión. Y es que cuando dos personas que admiramos tanto, que seguimos con tanto interés, parecen estar encontrando el amor, es difícil no contagiarse de esa alegría contagiosa, de esa energía positiva. Hemos sido meticulosos en nuestro análisis. Hemos escudriñado las entrevistas recientes, las publicaciones en Instagram, los sutiles comentarios que se intercambian en el universo digital. Y todo, absolutamente todo, apunta a una relación que se encuentra en pleno florecimiento. La manera en que se apoyan mutuamente, cómo se lanzan miradas cómplices a través de las pantallas, cómo hablan el uno del otro con tanto respeto, admiración y afecto. Esto no puede ser una simple casualidad. Es la manifestación clara de una conexión genuina, profunda y sincera. La fiesta de cumpleaños de Kerem Bürsin se ha convertido, sin lugar a dudas, en el escenario perfecto para oficializar, o al menos para dejar meridianamente claro, el estado actual de su relación. Verlos juntos compartiendo un momento tan personal y significativo, es un verdadero regalo para sus incondicionales seguidores. Y la forma en que Ande ha hecho acto de presencia, de manera tan prominente, tan feliz y tan integrada, es el verdadero y esperadísimo sí que todos estábamos anhelando. Pero como siempre, nuestro análisis va más allá de la simple noticia de última hora que sirve para alimentar el frenesí de las redes sociales. Esta es también una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el intrincado mundo del espectáculo. A menudo, estas figuras públicas se convierten en modelos a seguir, en fuentes de inspiración para millones de personas. Y presenciar como Ande y Kerem, dos individuos que han demostrado su inmenso talento y su férreo profesionalismo, construyen una relación que parece sólida y llena de afecto, es algo que sin duda alguna, alegra el corazón. Hemos sido testigos de cómo han sabido manejar la atención mediática, esa constante lupa que recae sobre sus vidas, con una gracia y un profesionalismo ejemplares. No se han visto envueltos en escándalos innecesarios, sino que han optado por mantener su vida privada con una cierta discreción, permitiendo que su conexión,
su afecto mutuo, hable por sí solo, que se manifieste de forma orgánica. Y en esta ocasión, la presencia de Ande en la fiesta de Kerem ha sido una declaración mucho más elocuente que 1000 palabras, un mensaje claro y contundente. El título que elegimos para este vídeo, Ande le dio el sí a Kerem para la fiesta, encapsula a la perfección la emoción palpable del momento. Es un sí que trasciende la simple invitación a un evento. Es un sí a la compañía mutua, a la celebración compartida, y sí, también, a la posibilidad de un futuro juntos. Las imágenes hablan por sí solas, las sonrisas son innegablemente genuinas y la felicidad que irradian es simplemente contagiosa, se puede palpar en el aire. Así que para recapitular, mis queridos amigos, la noticia que hoy compartimos con tanto entusiasmo es que Hande Erçel estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Kerem Bürsin, y su participación no fue una mera asistencia protocolaria. Fue un gesto de profunda significación, una confirmación patente de su relación, un sí a la invitación, y para muchos de nosotros, un emocionante sí a la esperanza de verlos construir un futuro juntos. La química entre ellos es innegable, es palpable, y la alegría que irradian cuando están juntos es un bálsamo para el espíritu, algo que nos inspira y nos contagia de optimismo. Hemos dedicado tiempo y esfuerzo a analizar cada detalle, a descifrar las pistas y a sentir la emoción que rodea a esta noticia. Y la conclusión a la que hemos llegado es clara y contundente: Hande y Kerem están más unidos que nunca, y la fiesta de cumpleaños de Kerem sirvió como el magnífico telón de fondo para demostrarlo al mundo. Es un momento verdaderamente emocionante para sus seguidores, para quienes los admiramos y apoyamos, y estamos aquí, en este espacio, para compartir esa emoción con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado tan intrigante como informativo, y que, sobre todo, les haya llenado de esa alegría que solo las buenas noticias pueden provocar. Si tienen alguna opinión, si desean compartir sus pensamientos sobre Hande y Kerem, o si hay alguna otra noticia de actualidad en el mundo del espectáculo que les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos, por favor, no duden ni un instante en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus mensajes, recibir su feedback y sentir esa conexión tan especial con nuestra comunidad. Y por supuesto, si este vídeo ha sido de su agrado, si les ha aportado valor y emoción, no olviden darle un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también siguen de cerca la vida de Hande y Kerem, para que todos se enteren de esta maravillosa noticia. Y si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que estén siempre al tanto de todo lo que sucede en el fascinante universo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Hasta pronto.